Ya tenías que pagar 100 metros cuadrados de restauración en el centro. ¿Y cómo los pago? Bueno, hay un banco, ¿sí?, que lo que tiene es una bolsa, ¿sí?, un fondo fiduciario, como hoy se diría, ¿no? Entonces vos pagás en el banco esos 100 metros de autorización de restauración. Y esa plata se dividía en 4. Se dividía en espacio público, en infraestructura, en un edificio en particular y en una reserva para eventuales renovaciones. Bueno, hay que mirar un poco Fernando Carrión, y yo en el libro lo cuento con un poquito más de detalle, ¿no? Pero fíjense cómo un elemento empieza a hacer esto. ¿Podemos hacer esto? Sí, lo podemos hacer tranquilamente. Lamentablemente no tenemos lo que deberíamos tener, que es un banco hipotecario nacional. ¿Sí? Tenemos un banco hipotecario privatizado, aunque no lo sepan. Es el banco hipotecario Sociedad Anónima. Necesitamos recuperarlo, necesitamos que vuelva a ser nacional. Y claro, yo trabajo con Margarita Stolbizer, ¿no? Por si di alguna sensación contraria. ¿Sí? ¿Sí? Pero necesitamos un banco que verdaderamente sea nacional. Para que ¿Ustedes saben quién es el dueño del banco? ¿Quién es el presidente del banco hipotecario hoy? El dueño de IRSA. ¿Sí? Esto es como darle, digamos, el medio ambiente a Monsanto, ¿sí?, o a Chevron. ¿Sí? Son los grupos. ¿Sí? Hay un autor que yo cito que dice: IRSA es a la ciudad lo que Monsanto al campo y la Barclay a la cordillera. Y es así, y estamos en manos de esa gente. Obviamente no va a haber nunca una política en ese sentido. Por eso hay que recuperarlo, para que pueda trabajar todas estas herramientas. Jamás van a trabajar desde el banco hipotecario estas herramientas, ¿sí? ¿Y por qué no desde el municipio? Bueno, lo podemos hacer, que el Banco Credit Coop, el Banco Provincia, digamos, son bancos con los que se podría trabajar esto. Pero los municipios necesitan un know-how mucho más profundo, todos necesitamos un know-how más profundo para ver estas herramientas. Por eso necesitamos de un banco hipotecario nacional que trabaje de otra manera para poder brindarnos estas herramientas, ¿sí?, para que sea el socio del municipio. Los municipios, todo esto que les conté puede mejorar la performance de financiamiento del municipio, pero para llevar adelante estas obras, los municipios necesitan un banco que esté de socio, y hoy no está. Y eso nos está faltando, ¿no? Estas cosas son buenísimas para hacer, buenísimas. ¿Qué más y por ahí con esto voy cerrando, ¿no? Me quedan algunas cosas, lamentablemente, pero esta es la forma también que hacen los españoles, que es algo bastante parecido a nosotros. Y en este caso, un poco lo que recién comentábamos, ¿no? Imagínense que esta es la chacra. Y la chacra, entonces la voy a lotear. El loteador viene y dice, bueno, voy a lotear esto. Bueno, en España del 40 al 60% pasa a ser área común, ¿sí?, equipamiento, espacio público o vías de circulación, más que el 20 nuestro. ¿Sí? Pero además, el desarrollista tiene que hacer el espacio público y las vías, ¿sí?, ya no el equipamiento. Entonces, después le queda toda esta superficie que es la superficie neta, es decir, la superficie de lote neto, que es lo que voy a vender, ¿no? Ahora, de esa superficie de lote neto, un porcentaje que va variando en función de las regiones, el 35%, por ejemplo, ¿sí?, es para lote de precios sociales y el 65% es a precio de mercado. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, que el 65% lo vende al precio que se le canta al desarrollista, pero el 35% es, por ejemplo, un procrear. Es decir, sale a un valor fijado por el Estado para una gente que cumple determinadas condiciones, no para cualquiera. Es decir, el procrear que nosotros hoy lo estamos pagando con la plata de los jubilados, lo podríamos hacer con una ordenanza. Sencillamente, Lucas, ¿sí? Decimos 20% de la tierra, en vez de poner 20% de la tierra para el Estado, ¿sí?, podemos decir 20% tiene que salir a precio del procrear con las condiciones del procrear o con las condiciones de un procrear local. O puede ser, ¿y qué más? Y hay un 10% de todo el loteo que es para el municipio, además, ¿sí? Esto, por ejemplo, en Bilbao, este 35 se va a 70. ¿Sí? Entonces, y nosotros podemos hacer las dos cosas. Uno puede decir, bueno, a ver, el 10% es tierra que va para el municipio, el 10% de un loteo son tierra que va para el municipio y un 20% sale a un valor fiscal o a un valor de lote social, ¿sí?
siempre hagan la ecuación para no matar el desarrollo urbano. Porque si la imposición de ustedes es muy fuerte, no va a haber desarrollista urbano. Entonces, muchas veces lo que uno recomienda es, yo tengo muy pocas horas con ustedes, entonces tengo que ser provocativo, ¿sí? Si nos sentamos en un café empiezo a bajar un poco los decibeles, pero el tema es que muchas veces tenemos que ir de a poco con esto. Sí, no tan de a poco tampoco, porque tenemos 4 años para gobernar. Entonces, tengo que tomar una medida que sea resistida, pero que en definitiva la pueda conducir. Y después vemos cómo la vamos mejorando un poquito más. Si yo quiero ir de entrada con los tapones de punta con todo, y bueno, por ahí incluso políticamente se me puede llegar a complicar. No, yo quería preguntar sobre lo que habías dicho anteriormente, sobre, digamos, que todos puedan construir 2 pisos y después la diferencia en altura intervendría ya un valor determinado. Creo que esa digamos, forma de impositiva o tributaria también tiene que estar condicionada por la infraestructura existente, por las condiciones hidráulicas, por una serie por las condiciones de habitabilidad, por una serie de condiciones que también te aporte todo lo que es el ordenamiento y la planificación. Totalmente. No se puede hacer tan... yo lo que veo acá que es muy rico esto. El problema que veo, viendo desde el punto de vista municipal, ¿no es cierto?, es que en la Municipalidad de Mar del Plata, y creo muchos municipios, ¿no?, hay 2 universos, un universo de la materia y un universo de la antimateria, ¿no? El universo de la materia es planeamiento y el universo de la antimateria es la Secretaría de Hacienda. Esto es muy interesante porque, digamos, relaciona lo que es el Código de Ordenamiento Territorial con la ordenanza fiscal. Ahora, ¿cómo hacemos para relacionar esos 2 universos? Pero fíjate que ayer yo hablaba justamente de política y gestión en este sentido, ¿no? A mí a veces en mi ciudad me preguntan, ¿le falta planificación a Bahía Blanca? Digo, no, le falta decisión política, que es otra cosa. Hemos tenido planes buenísimos, pero nos falta, digamos, un poquito de riesgo. Es cierto que muchas de estas herramientas hace 10 años no las conocíamos. Y a mí... para mí, cuando salí del gobierno en el 2003 fue toda una preocupación y me puse a investigar y a hacer mucho curso y estudiar sobre estas diversidades de herramientas y me falta y siento que hay mucho para aprender, pero verdaderamente hay formas súper interesantes de cómo poder llevar adelante el financiamiento de una ciudad. No obstante, la otra vez lo hablaba con una economista de la Ditela. Muchas veces pensamos en estas grandes herramientas como la de la captura de plusvalía y nos olvidamos de equilibrar la tasa con los costos, ¿no? Y les puedo asegurar que ahí hay millones y millones de pesos que se nos están perdiendo y que bueno, que te pueden cambiar el destino de la ciudad. Denme estos últimos 5 minutos de los 10 que les había pedido para terminar esto. Uno de los puntos es armar un fondo de desarrollo urbano. Digo, yo creo que políticamente mejora la situación, porque uno dice, voy a cobrar de muchas cosas, no las tasas, porque la tasa tiene que ver con el mantenimiento de la ciudad. Pero cuando hablamos de reproducción de la ciudad, uno podría armar un fondo de desarrollo urbano que tenga que ver con los derechos de construcción, los derechos de subdivisión, la participación en valorización, el pago de obras o lotes, los aportes municipales que puede hacer de cada área, el Fondo Fiduciario de Acceso al Hábitat, que es una partida provincial que tiene que transferir a los municipios, y otras cosas que tengan que ver justamente con el construir la ciudad. Entonces ese Fondo de Desarrollo Urbano que tenga un directorio que sea del Ejecutivo y del Consejo Deliberante. O sea, que asegure que todo esto también tiene una decisión un poco más democrática, que tenga un Consejo Asesor Urbano-Ambiental que también interfiera. Es decir, tratemos de quitarle esa decisión digamos, a una sola persona, ¿no? Entonces, es un buen momento para armar esto cuando se hacen este tipo de reformas, ¿no? Es muy importante llevar adelante un catastro de múltiples fines para toda esta cuestión.
es decir, un sistema georreferenciado de desarrollo que no solamente vincule lo que es el catastro físico con el jurídico y el económico, sino que además me permite incorporar lo social y lo ambiental. Estamos muy atrasados en estas cuestiones de catastro y hay sistemas, la verdad, que mejoran muchísimo la producción de información, ¿no? Lo que les decía de la tasa por expedientes administrativos, hay que ver cuánto cuesta un expediente y tipificarlo. ¿Qué es eso de cobrar el expediente por los metros cuadrados de obra? Digo, sí, hasta 100 metros, de 100 a 300, ¿viste? Pero, no, Laura, ¿cuánto puede cambiar un poco el expediente si tiene 120 metros, 150 metros? 30 metros más, 30 metros menos, es lo mismo. Es decir, entonces, con alguien está siendo injusto, ¿no? Bueno, tipifica un expediente corto, un expediente mediano, un expediente largo y hacelo más sencillo, ¿no? Veamos cómo podemos hacer por internet varias de esas cosas, cómo mejoramos. Sí, no es juntar plata con la tasa de expediente, es ser eficiente, porque muchas veces para la ciudad es peor estar demorando una obra 8 meses y en eso tenemos que ser expeditivos, ¿no? Los temas de control y transparencia son claves, que la gente pueda saber qué es lo que tiene que pagar. Estas fotos en Bellavista, en Entre Ríos, me habían contratado hace unos años para hacer la reforma de la tasa de servicios urbanos, ¿no? Y entonces, bueno, voy a averiguar cómo era el cálculo y no, el cálculo lo sabe el director de catastro. Voy a ver al director de catastro, estaba de vacaciones. Bueno, vuelvo con el secretario de Economía que me había llamado y dice, yo no tengo ni idea. ¿Cómo no va a tener ni idea cómo calculan la tasa? Vamos a hablar con el intendente, que el intendente era una persona de planta, qué sé yo. Y yo, no, menos, no tengo ni idea. Digo, pues si viene un vecino, le dice, yo qué sé, digo, que vea al director de catastro, ¿no? Bueno. No había forma en sucesivos viajes de saber cómo era la fórmula, ¿sí? Porque vos veías los valores, uno sabe esto de la evaluación fiscal, de qué sé yo, pero la fórmula final, las alícuotas, no sabíamos. Bueno, no les voy a contar cómo logramos enterarnos de cómo era la fórmula, pero la fórmula tenía, por ejemplo, involucrados el precio de la carne, el precio de la yerba, el precio... Era una locura. Entonces, ¿no? ¿Viste? ¿Por qué? Porque frente a las crisis económicas, lo que el tipo buscaba era de incorporar, estoy hablando de un caso que para mí es extremo, porque esas cosas en los consejos deliberantes se deberían saber, pero muchas veces los concejales tampoco ahondan sobre esos temas, ¿no? Y todos confiaban en este señor que fulanito la tiene clara. Si fulanito la tiene clara, empezaron a saltar unos casos de decir que era medio raro, ¿sí? Entre ellas estos dos dúplex, ¿no? Que uno acá, otro al lado, mismo terreno, ¿no? El mismo dúplex, qué sé yo, uno pagaba 5 veces más que el otro. ¿Sí? Bueno, la historia terminó con el director de catastro en la calle, obviamente, ¿no? No tenemos que llegar a eso, tenemos que tener sistemas que son transparentes, que se autocontrolen. ¿Por? Yo no tomé la decisión. Yo presenté el informe nomás. Bueno, pero decía, tenemos que permitir el acceso de la gente a la propiedad. Entonces podemos estar haciendo créditos, los procrear local que yo les digo, ¿sí? Pero para grupos pueden ser para cualquiera, o pueden ser para la gente que no llega al procrear, es decir, para otro universo de personas, para grupos que nos importan, quizás no el caso de Mar del Plata, pero localidades del interior de la provincia, que ven cómo sus jóvenes se van a Buenos Aires, a La Plata a estudiar y después les cuesta volver, de repente tener créditos para vivienda joven es como una muy buena iniciativa para llevar adelante. Los círculos de ahorro y vivienda son, la verdad, importantísimos y fáciles de armar. Es decir, ¿quién va a poner hoy 3.000 pesos por mes para ahorrar, por más que te den buenos intereses? Pero si vos juntaste 100, la tasa de interés es más alta. Y si vos a los 2 años de haber juntado esa platita, le decís, si la vas a destinar a la construcción, yo te pongo el 10% del capital ahorrado como subsidio, que es en definitiva lo que haces con el crédito. Estás subsidiando la mitad de la tasa de interés, ¿sí? Pero en vez de subsidiar la mitad de la tasa de interés, te doy un premio cuando la vas a poner en la construcción. ¿Me siguen? ¿Sí? Entonces vos el círculo de ahorro no se le puede negar a nadie, porque no tenés condiciones límite para ahorrar. Cualquiera puede estar ahorrando, ¿sí? Y podés estar combinando círculo de ahorro y crédito, ¿no? Bueno, las políticas de acceso y mejora al hábitat, la regularización de dominios, que esto es un tema como para discutir, pero sin duda que
tener un dominio sano es fundamental, las garantías bancarias para el alquiler, eso hablamos ayer, la importancia que el municipio pueda llevar adelante ese tipo de garantías, incluso los préstamos pagados en cuotas durante el alquiler, de lo que significa el adelanto y la comisión en una inmobiliaria, ¿no? Bueno, los jóvenes, que explicaba por qué para los jóvenes, ¿no? Decía lo de los círculos de ahorro. Un tema que me preocupa a mí es, por ejemplo, el de la población adulta, ¿sí? Porque parece que a los 60 años ya no podés contratar más crédito, ¿sí? Porque te quedan 10 años para pagarlo. O sea, por más que tu esperanza de vida aumente, tus condiciones no. Entonces, fíjense qué nos pasa. El joven no tiene guita para empezar a pagar, pero necesita dónde vivir. El viejo, que logró tener una buena situación, no le quedan años para vivir, para pagar el crédito. Conclusión, la cantidad de población se te achicó. Ahora, ¿no podemos armar algo entre los abuelos y los nietos? Juntemos fortalezas y debilidades de uno, ¿sí? Porque se puede armar un acuerdo donde decir, bueno, a ver, al abuelo, ¿sí?, lo dejamos empezar a pagar las cuotas para que saque el crédito, ¿sí?, y que en definitiva después lo puede continuar quien él nombra como su nieto, su beneficiario, ¿sí?, pero que si no sigue pagando se vende eso, punto. Sí, pero busquemos un sistema, porque te están quedando los viejos que van a vivir más sin poder acceder. Y los jóvenes que tienen que hacer un montón de esfuerzo tampoco pueden, ¿sí? Las mujeres jefas de hogar, pensemos, lo que pasa es que hay que ponerse en los pies de cada una de esas situaciones. Y los contapropistas o monotributistas, que hoy quedan fuera del procrear, ¿no? En su gran parte, quizás no todo, ¿no? Bueno, y terminamos ahí, listo. Bueno, ¿preguntas? Quedaban algunas cuestiones, pero en virtud de la hora. ¿Di alguna idea? Ahora sí, un poco más. Dejaste el bigote porque con tipo Sembrino Zapata, porque con la reforma agraria es un poroto. Obvio que es un poroto. Hay muchos temas, o sea, se volcaron muchísimos temas y muchísimas oportunidades y cosas abiertas. Pero un par de cosas que quería reflexionar de ayer y de hoy es, uno es, se continúa con el sistema burocrático español, digamos, esa es una gran herencia que todavía continúa, y cambiar a un sistema abierto democrático como puede ser anglosajón, eso es lo que está costando, eso como base. Entonces la bibliografía que se recurre, veo que en general es siempre la hispana, y se ve ahora como muestra como un bien lo que se hace en España, pero después de la guerra y hasta los años 90, Europa era al revés la ecuación. Tenías un 70% arriba y un 30% abajo, de eso que estaba mostrando, como hoy bien el 30%, apenas el 30%. Hoy se ha, digamos, hecho hacia el neoliberalismo toda Europa, pero antes era todo hacia el socialismo. Y eso era posible, y uno si busca bibliografía, inclusive hoy, en Inglaterra, en Francia, en Italia, encuentra todos estos mecanismos que siempre y siguen, digamos. Creo que una de las cosas que hay que abrirse es a la bibliografía, tratar de leer otros idiomas que no sean el español, porque eso viene muy tamizado. Y otras reflexiones de respecto, se está presentado bien como ideal. La realidad de Mar del Plata no es así, digamos. Puedo mostrar un montón de ejemplos donde muchas de las cosas que se proponen como ideales existen, pero la realidad es que hay un desequilibrio en el otro lado. Hay gente que podría 100 veces pagar y no paga nada. Y acá es más el que paga, bueno, que siga pagando y que siga más pagando. Ok. Dos cuestiones. Sí. El transparentar eso se probó hace como 8 años atrás y se eliminó porque eso transparentaba una realidad que no convenía, que era eso que estaba explicando sobre el final. O sea, el poner toda esta data sobre un GIS y ser esto elaborado por distintos departamentos no conviene, ¿cierto? Pero eso haría mucho más transparente y flexible de cuánto se recauda y dónde va y qué es lo que se hace. A ver, dos cuestiones. Lo de la bibliografía, es cierto, lo de la ascendencia ibérica que tenemos, y es bueno por eso los ejemplos de España, nos ayuda mucho para no
digamos, discutir con otros intereses de dónde vienen estas ideas, pero yo subrayo, ¿no?, el tema del programa para Latinoamérica que tiene el Lincoln Institute. Tiene una bibliografía espectacular, la podés ver en cualquier continente, pero bueno... Y sé que ellos han trabajado durante muchísimos años, Sí. trabajando, y es intelectual, es académico. Sí. No es algo de interés por eso económico y mobiliario. Digo, yo les puedo recomendar en el escrito que les voy a dejar y en el libro aparecen la referencia de lo que para mí son los principales autores, como para que ustedes tengan pistas. Obviamente me escriben cualquier cosa de ampliación de datos, ¿no? Respecto a la segunda parte de la pregunta, si hay muchos que no pagan y los recursos están desequilibrados, la situación no es tan ideal la de Mar del Plata. Yo creo que Mar del Plata tiene una dinámica que podría sustentarse en sus propios recursos muchísimo más. Ahora, vinculado con el tema del que tiene deuda. Bueno, el que tiene deuda no hay que permitírsela tener. A ver, lo que pasa es que hay un problema. Sí, muchas veces tenemos la idea de que llegamos al gobierno para ser amigos. Y no se llega al gobierno para ser amigos, se llega para gobernar, se llega para tomar decisiones. Y las decisiones no son simpáticas muchas veces. Por supuesto, tienen que tener cierto equilibrio para que se puedan ir sustentando en el tiempo, pero muchas veces no son simpáticas. Yo cuento el caso del secretario de Economía que nosotros teníamos, que para trabajar el tema justamente de la recaudación, él elegía un deudor del municipio, pero de alta capacidad de pago, y que tengan más de una propiedad, si es posible más de 3. ¿Sí? Y entonces decidía y le mandaba a remate una de esas propiedades. Por supuesto no la casa donde vivía con los hijos, ¿no? Y se la mandaba a remate. Y primero el señor protestaba ante los medios, que esta municipalidad, que qué sé yo, y seguía avanzando el proceso judicial. En algún momento venían los abogados a decir cómo arreglaban. No arreglaban. En un momento ese señor empezaba a cambiar el tono de voz y empezaba a venir al municipio personalmente para ver cómo arreglaba. Y no se arreglaba. Y se llegaba al remate con toda la prensa y se le remataba la propiedad. Y en ese proceso, cantidad de gente venía a regularizar su situación. Porque la idea era que si a ese tipo que tiene poder y tiene plata le van a rematar la casa, yo que soy un pobre vecino, ¿qué van a hacer conmigo? ¿Se entiende? Yo he visto al propio intendente agarrar en un mapa de deuda que le armábamos para ver propiedad por propiedad dónde estaba. Y nos pasó de que las 10 propiedades que más deuda tenían de la ciudad estaban en los barrios más cajetillas. Entonces, el mismo intendente, cazar el teléfono y decir, che, flaco, conocidos por ahí, ¿viste? Pagame. ¿Sí? Entonces, bueno, hay que involucrar, por supuesto, pero hay que hacer las dos cosas. Hay que trabajar esa cobrabilidad. ¿Sí? Y por supuesto, todas las situaciones que ameritan tener exhibiciones, que las tengan, jubilados con determinados montos, personas con capacidades diferentes que tienen otro tipo de complejidades, situaciones de barrios humildes que no tienen el derecho a la ciudad asegurado, patrimonio histórico, hay un montón de situaciones. Por supuesto, para eso están los legisladores, exímanlas, pero ese beneficio social, que alguien lo pague, lo compensan de otro lado. Bueno, una pregunta un poquito en la línea también de lo que te planteó él. O sea, creo que hiciste un despliegue descriptivo genial de la gestión de la utopía. Sí. Que sirva para caminar entonces. No, sí, por eso. Entonces, algo concreto. Además, creo que esto que planteaste, bueno, se debe haber extendido por muchos lugares, porque lo que planteaste de los pisos de Brasil, yo soy antropóloga, por eso te digo lo siguiente, me lo terminaste de explicar porque me lo explicaron en Turquía. Yo no entendía por qué había un límite de aproximadamente 5 pisos en casi todas las, o sea, en todas las ciudades de Turquía. Pensé, primero lo adjudiqué a que es zona sísmica y demás, y entonces justamente me explicaron esto. Por supuesto que tienen una serie de planificación urbana que es impecable, ¿no es cierto?, con mucha infraestructura. Pero mi pregunta apunta a lo siguiente: si te llamaran ahora, en este contexto, en este escenario tan complejo que tiene Mar del Plata, poco transparente y con, ya sabemos, lo de la especulación inmobiliaria, de todas estas cosas que vos planteaste, en este escenario en lo concreto, si te llama y te pregunta alguno de nuestros candidatos, bueno, pero para aproximarnos a esta gestión de la utopía,
algo, ¿por dónde empezarías? ¿Qué considerás que sería como ese factor, esa piecita del dominó que te puede generar un efecto positivo? ¿Qué dirías? Y lo primero es, sin duda, es definir la ciudad que soñás, de manera participativa, obviamente. Sí, todas esas, sacando eso, que se supone que no, porque no, varias veces eso no lo está. hemos vuelto a No, hacer. eso no está. Lo que vos tenés es reflexión sobre los problemas, que es muy distinto. Vos decís, lo que está mal lo tenemos claro, lo que soñás no está claro. Entonces, definí lo que soñás. No te lleva mucho tiempo eso, lo podés hacer en un día. Sí, pero definí lo que soñás. Porque si vos definís lo que soñás, yo ayer lo mostraba con el caso de Río Grande, ¿no? En esa tarde que pudimos definir el sueño de manera participativa, y está escrito en una hojita 4, ¿sí? Yo les contaba a los funcionarios, digo, con esto que ustedes dijeron en un taller así participativo, lo podemos costear, podemos saber cuánto nos cuesta. Y entonces podemos decir, ¿cuánto de eso nos animamos a hacer en 4 años? Y a partir de ahí definimos cuáles son los instrumentos que nos permiten llevar hasta allá. Entonces, ¿qué haría en una ciudad? Por supuesto, primero definí qué es lo que querés lograr, qué ciudad querés lograr. Después empezá a ver cómo está funcionando lo actual, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos jurídicos que tenés? Empezá a revisar, digo, porque vas a decir, bueno, ¿cuánta plata? Vamos a suponer que involucra a nuestra directora de Espacio Público, que necesita llevar adelante un programa integral de mejoramiento del espacio público que sea, ¿cuánto, Laurita? 100 millones por año, ¿sí? Mínimo. 100 millones por año necesitamos para el espacio público. Vamos a la ordenanza a ver cuánto, si está como hecho imponible o no está como hecho imponible. Vamos a decir, bueno, a ver, ¿qué podemos hacer? Parte de la tasa tendrá que ir a mantenimiento de esos espacios públicos. ¿Cuánto cuesta? Entonces que con las tasas esté, o que haya una tasa ambiental donde parte tenga que ver con el espacio público. Es decir, ¿cómo financio el mantenimiento? Pero ¿cómo financio la producción? Puedo hacer eso que hicieron los mexicanos, de decir, bueno, empiezo a lograr por cada autorizaciones que hago para afuera estar invirtiendo en espacio público. ¿Sí? Pues, la verdad que hay muchas cosas que puedo hacer. En Bogotá, por ejemplo, pagan un aumento voluntario del impuesto inmobiliario y la tasa. ¿Sí? Está buenísimo. Si vos querés, podés pagar el 10% más. Y tenés el derecho a elegir entre 3 tipos de obras que se van a hacer con tu 10% más. El 20% de la población paga el 10% más de manera voluntaria. ¿Sí? Sí, la verdad que hay herramientas distintas. Tenés que, insisto, tener en claro qué es lo que soñás, y después analizar lo que hay para ver cómo llegás a ese sueño. Sí, y los poderes locales que pueden obstaculizar todo lo que uno se propone hacer. Bueno, si querés tener amigos, entonces no lo... No, bueno. No. Una pregunta de Miguel que dice, ampliar lo de los brasileros y los 2 pisos, o dónde se lo puede acceder a esa información para profundizar. Sí, Miguel, yo te puedo mandar por internet, por ahí, pero más fácil por ahí, si googleás, pone Lincoln Institute o Instituto Lincoln, digo 3-4 palabras claves, ¿no? Suelo creado, Brasil o San Pablo, Paulo Sandroni es uno de los principales autores. Esas son palabras claves que te van a permitir acceder a un montón de información que hay dando vuelta, y yo te voy a mandar, bueno, parte del capítulo, el capítulo mío del libro de financiamiento de la ciudad, que todo esto que les conté está ahí de manera bastante resumida. Toda la bibliografía de la página está en castellano, está en inglés, todo lo que se puede bajar. En el Lincoln. Sí, también podés ir a la página del Lincoln Institute directamente y está todo en castellano. Una pregunta con respecto al financiamiento de la cuestión fiscal. ¿Esa reforma no viene indefectiblemente aparentada una reforma también de todo lo que es el sistema burocrático? Porque muchas veces, por lo menos yo lo veo acá en el municipio, que el propio sistema atenta contra la recaudación. De hecho,
el propio sistema burocrático muchas veces atrasa expedientes que no son cargados en el sistema, Sí, que sí. no, digamos, cualquier modificación o cualquier reforma al sistema fiscal tendría que venir aparentado sí o sí, o puede ser separado. Atacar No, un lado, yo sí o sí creo- tendría que ser atacar los dos a la vez y mejorar el sistema burocrático para que sea más ágil y mucho más... Totalmente. Mirá. Lo veíamos ayer, ¿no? Las limitaciones de la gestión. Nosotros tenemos que entender justamente la gestión desde un sistema más ágil y de otra manera. Yo ya no sé si ayer o ahora en el café contaba el caso justamente de un municipio que tienen una mala evaluación. La evaluación fiscal se las hace la provincia, como a nosotros, pero están en una provincia donde la provincia les dio la facultad a los municipios para hacerla. Pero ellos siguen trabajando mandándole a la provincia para que la provincia les haga las evaluaciones fiscales. Y la provincia las hace muy mal, las evaluaciones fiscales. Entonces, como ellos saben que está muy mal, le inventaron un coeficiente de corrección. Pero la verdad es que es más fácil, porque tienen la facultad de poder hacerlo. Y no lo hacen porque no saben cómo lo calcula la provincia. Porque para calcularlo como lo calcula la provincia, necesitan contratar una cantidad de gente muy grande para hacer ese cálculo. La reflexión es, ¿para qué querés hacerlo como la provincia si la provincia lo hace tan mal que vos después le tenés que multiplicar por un coeficiente de corrección? La pregunta es, sí, ¿por qué no lo hacemos de una manera sencilla, adecuada a las capacidades municipales y nos sacamos de encima a la provincia? ¿Se entiende? Y muchas veces, lo que dice Leandro, ¿no? Dice, te vas a encontrar con estas cuestiones de la gestión que te obnubilan, que parece que se te terminó el mundo, que si no tenés grandes soluciones no la... ¿sí? Y por ahí la cosa no es tan complicada. No digo que todo sea así, ¿no? Pero hay que analizar mucho los procedimientos administrativos para verlo. Les hago un comentario, ¿no? Un colega que se va a hacer cargo de una secretaría de planeamiento y me dice, José, trabajamos juntos con un gran arquitecto y yo empecé mi vida laboral con él, pero nunca laburó en lo público, siempre estuvo de enfrente, ¿no? Y entonces ahora me dice, mira, me encuentro con algunas cosas, dice, está bien que le pidamos, porque te piden los planos de toda la electricidad de la casa. Dice, para aprobarte la casa. Entonces hoy está demorando años los expedientes para para aprobar una casa, te están demorando años. Dice, pues son unas carpetas enormes. Dice, ¿eso es así? ¿Y es así? Yo creo que no es así. Yo tengo que asegurar la conexión, tengo que pedir todo el plano de instalación eléctrica de una casa. ¿Es necesario? Sí, ¿hasta dónde exigimos con la norma más de lo que es el compromiso que como Estado adquiere? Porque para eso está un colegio profesional que asegura que interviene un profesional idóneo, etcétera, etcétera. Tengo que andar contando absolutamente todo. No sé qué opina Laura, vos que estás... Por eso. Vale, micrófono. Hola, bueno, yo estoy en obras privadas y obras nuevas, nosotros tenemos ciertas especificaciones y lo que estás preguntando o comentando así de la parte eléctrica, tenemos diferentes conceptos. Entonces, eso que estás planteando de pedir toda la instalación eléctrica de alguna casa o de un edificio, de la obra que sea, me parece que atrasa todo y no es tan así porque hay un responsable que firma. Obvio. Vos lo que tenés como Estado controlar es que haya un responsable. De Exacto. última, porque vos vas a ser corresponsable. Entonces, de última, ¿qué es lo que tenés que hacer? Una declaración jurada. Sí, señor, su casa cumple con tener esto, cumple con tener aquello, cumple con tener aquello. Y vos controlás que el profesional sea responsable, para eso hay un colegio... Y para eso Ya hay un está. contrato que se presenta de electricidad, que lo firma Obvio. y nada más. Sí, no tenés por qué transformar ese expediente en una cosa. Bueno, exactamente. Cobras por hoja. Cobrás por hoja. Pero cobrale otra cosa, no le cobres eso.
O sea, hay una cosita más. Una de las cosas que me preocupa mucho de lo construido en los últimos 10 años, sea de espacio público o sea privado, es la calidad de la construcción. Y eso hace a su rentabilidad y a su capital, digamos. Porque no es solo una cuestión de económica, que es lo que veo que cubre, pero esa inversión en el tiempo, dentro de 10 años, se va a ver seriamente. Y eso no lo controla nadie, veo. Y hay normativa ya provincial y municipal que se debería ajustar y no se controla. Bien, hay 3 tipos de código que nosotros en la ciudad tenemos que manejar, y es muy oportuno lo que decís, ¿no? El código de planificación, que es el que más nos tiene acostumbrado, pero los códigos de edificación que generalmente tenemos pero no los actualizamos, y muchas veces son malas copias de otros, ¿sí? Hay que trabajar mucho el código de edificación, sobre todo hoy que las exigencias pasan por ciudades sustentables, por ciudades donde el cambio climático lo empecemos digamos, a incorporar en nuestro desarrollo. Entonces los códigos de edificación, cuestiones como el reciclo de agua, ¿sí? Hay que empezar a ponerla en los códigos de edificación, ¿sí? Como la energía solar, como, bueno, hay que empezar a exigir ese tipo de cuestiones. Y la otra es el código del espacio público. Entonces, tanto el código de edificación como el código del espacio público, uno sobre lo privado y otro sobre lo público, lo que te permite es empezar a meter calidad. Y es fundamental eso. Pero no me daban los tiempos para hablar de esto. Ya hablé. Bueno, una más y cerramos. Yo igual me quedo para cualquier consulta puntual. Hola. Sí, no, como una reflexión que de acuerdo a lo que planteaste, digamos, de los 2 pisos y que a partir de ahí lo gana el Estado o por lo menos participa en los beneficios. Me da la sensación de que por ahí con los incentivos o detrimentos económicos en las reglamentaciones se podría prácticamente remoldear las ciudades, es decir, sería, digamos, o los territorios, es decir, prácticamente permitir casi todo, pero a través del sistema económico restringirlo. No sé si digamos, es más o menos el criterio. Impecable. Impecable. Fíjate que nosotros hoy, por ejemplo, cuando hablamos de plusvalía, a mí me tocó colaborar en el cálculo de una plusvalía ahora en Bahía, y toda una charla muy linda que tuvimos con el Consejo Deliberante. Yo fui candidato al Consejo hace 2 años y por 100 votos no llegué. Y me quedó una relación de ¿cómo se llama? De campaña con los que debatíamos en los debates públicos, o qué sé yo, y bueno, así que fue una manera de alguna que me permitieron poder estar colaborando ahí con eso. Y esa plusvalía se generaba a partir de una mayor autorización de norma. ¿Sí? Vos con una captura de plusvalía de estas características, lo que haces es capturar la plusvalía dentro de la norma, a tal punto que nunca va a haber la posibilidad de tener un negocio más allá de la norma. ¿Me explico? Esto es lo bueno de esa herramienta, porque hoy, más allá de la norma, hay negocio. Cuando vos usás eso, más allá de la norma, no hay nada. Y entonces podés trabajar con mucha menos presión la ciudad. Sí, pero se va instalando, ¿eh? Yo, si lo ven como una utopía, es una utopía que se camina bien. Bueno, muchas gracias, ¿eh?